Porque de este versículo vamos a ver algunos aspectos que no deberían de pasar en los que creen. Gloria al Señor. ¿Se acuerdan del último versículo que vimos? No. El último versículo que vimos fue Juan 8:31. Juan 8:31. Estuvimos viendo ese versículo. Y hoy, este día, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a profundizar bastante en este versículo. Porque, mire que este capítulo 8 de Juan habla de que Jesús, estando predicando ahí, él le predicaba a los judíos, hermano, a los judíos les predicaba. Pero en este versículo que vamos a analizar ahora, vamos a descubrir algo muy importante y muy para nuestra enseñanza, para no caer en eso, hermano, no caer en eso, sabiendo y reconociendo que el que tiene poder para librarnos es Dios, y Él tiene la sabiduría más que suficiente para guiarnos, hermano, y no tropezar. Él nos dice qué hacer, qué no hacer. Mira, hermano, nosotros, por ejemplo, en especial hermano Polo que trabaja en el roofing, en su trabajo a veces le dicen, ¿saben qué? Mañana va a llover. ¿Y qué hacen? Se preparan, van y tapan las casas que tienen preparadas, las tapan, ¿verdad? Le creen al pronóstico, ¿verdad? Le creen al pronóstico. A veces caen algunas cuantas gotas, a veces nomás se nubló, pero el pronóstico estaba de que había la probabilidad de la lluvia, ¿verdad? Y hay, ¿por qué? Porque si no se hace caso y hay una fuerte lluvia, hay una pérdida, porque no nomás se daña lo que es el techo, sino se daña la casa adentro, mano. Así pasó en una casa acá donde vivo yo. Los que fueron a hacer el roofing, hermano, pues se les ocurrió quitar todo y no les importó ver el pronóstico. Fue cuando llovió 2 o 3 días, toda la casa se dañó, toda la casa se dañó. Así que ¿en qué problema se metió la compañía? Se metió en un problema. Entonces, ¿qué hace la compañía para no tener ese tipo de pérdidas? No que obedezca, sino que pone atención a los pronósticos para que no haya una dificultad en el trabajo, ¿verdad? Pon atención. En el caso de nosotros, nuestro Dios nos dice qué hacer, hermano, y debemos de obedecer. ¿Por qué? Porque no es un pronóstico, es algo seguro lo que Dios nos está diciendo. Allá hacemos caso a un pronóstico, por eso se llama, ¿cómo se le llama? Pronóstico del tiempo, ¿ah? ¿Pero qué quiere decir pronóstico? ¿Sabe lo que quiere decir pronóstico? Algo que probablemente puede, ahí búsquenlo en el rabino Google, hermano. ¿Qué quiere decir pronóstico? Posibilidad, probabilidad, pero búsquenlo ahí más exactamente. Porque por lo que vamos a estudiar, todo esto es referente a lo que vamos a estudiar el día en esta mañana, este día, hermano. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir pronóstico ahí? Lo que tienen que leer. Aleluya, el coro lo dijeron. Una predicción, ¿ah? Predicción de la evolución de un proceso, de un hecho futuro a partir de criterios lógicos o científicos. Pero es una predicción, no es nada seguro, ¿ah? Pero cuando
escuchamos, va a llover, por ejemplo, el día viernes mi esposa me dijo, oye, hay probabilidades de lluvias. Dije, bueno, está bien. Pero resulta y resalta que en la tarde, estando en el servicio aquí, recibo un mensaje del hermano Tienda, me dijo, hermano, tiene que tener su propio equipo. Señor, y pues ni modo, hermano, viste, mira, está la situación así, así, así. Y así quedó. El sábado, nos levantamos y todo, y yo haciendo algunas cosas ahí en mi casa, y me acuerdo, hermano, del pronóstico del clima. Dije yo, si llueve y me llevo el tronco destapado, me llevo la bocina, se va a mojar. Entonces dije yo, voy a precaverme, y entonces lo que hice, le puse la tapadera al troque, le puse la tapadera, y sí pasó, llovió. Pero es una probabilidad, hermano, una probabilidad. Entonces, pero en el caso de nuestro Dios, no hay probabilidades, hay seguridad de lo que Él está diciendo. Es una seguridad de lo que Él está diciendo. No hay una probabilidad. Y mire, habiendo una probabilidad de lluvia, obedecemos. Ahora con Dios es seguro lo que estamos viviendo y seguro lo que nos está hablando. Debe haber una atención mucho mayor a la voz de Dios que a los pronósticos. Hermano, aquí con los animales lloran y llueven. Los animales, fíjense que parece que no, pero algo pasa con los animales, se comportan de una manera diferente cuando va a llover. Las mulas, los machos, los caballos, las yeguas, hermano, cuando va a haber tiempo, hermano, ellos mismos se van y se juntan por una parte para allá. Las vacas también. Dios les ha dado ese sentido. Ahora nosotros, hermanos, Dios nos habla por medio de la Escritura, que es la profecía más segura que existe, de que Él ha hablado. Entonces nosotros debemos de poner doble, triple, de lo más atención posible a lo que Dios nos está hablando. Amén. Ayúdame a leer ahí, porque leímos la mitad leímos el versículo, pero el siguiente versículo es lo que va a interesar. El versículo 8:31 dice, y Jesús le dijo a los discípulos que creyeron, ¿no dice así? ¿Ya? Dijo entonces Jesús a los discípulos, a los judíos que habían creído en Él. Pongan mucha atención en esto, hermano. Quiero que usted me ponga toda la atención posible esta mañana. Fíjese lo que dice el versículo ahí, porque de ahí va a depender todo lo demás. Miren nomás. Dijo entonces Jesús, ¿a quién les dijo? Pero ¿qué particularidad tenían ellos? Había los judíos que habían ¿qué? Creído ¿a qué? A Él, ¿verdad? Creído a Él. Fíjense nomás, de ahí vamos a partir. Los judíos que habían creído en Él, a esos Jesús les estaba diciendo, ¿ya? Fíjense bien, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Pongan mucha atención, hasta ahí no pasa nada, hermano. Hasta ahí todo está tranquilo, todos, oh, gloria a Dios, esta enseñanza que nos trae, nos está hablando y nos está dando ánimo la palabra, nos está dando esperanza, nos está dando promesas y nos está dando una dicha, una felicidad, ¿verdad? Cuando se nos profetizan cosas buenas, gloria a Dios, amén, lo creo. Pero cuando se nos profetiza que algo va a venir, algo grave va a venir a nosotros, eso, espérate, como que eso no es para mí. ¿Verdad? Pero mientras todo está bien, gloria al Señor, aleluya y gloria a Dios, ¿verdad? Pero mire cómo empieza la situación aquí. ¿A quién les está hablando Jesús? A los discípulos que habían creído en Él. Entonces Jesús con esa confianza le dice, ok, si permanecen en la palabra que yo les he hablado, serán verdaderamente mis discípulos. Y les dice otra cosa, y van a conocer la verdad. Ahí es donde empezó el problema, hermano. Ahí es donde se empezó el problema. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahí es donde empieza el conflicto. Una cosa, hermano. Bueno, vamos a orar. Ayúdenme a orar esta mañana, así como están grandes.
sentado, hermano. Que Dios nos ayude esta mañana. Andamos un poco cansados, hermano, un poco cansados porque yo casi todo el servicio me la pasé parado allá, ayudándole con la regulada ahí. Llegar allá, acomodar y luego cargar también y luego venirnos, ya llegamos noche y luego venimos temprano y descargar y volver a instalar todo el equipo. Aquí fue algo cansado. Dios bendiga a nuestro hermano Víctor. Gloria al Señor, hermano. Dios bendiga a nuestro hermano Víctor. Gloria al Señor. Dios les multiplique las fuerzas y Dios lo bendiga en extremo, hermano. Gloria al Señor, a nuestro hermano Víctor, por la ayuda que da a la obra de Dios, hermano. Y Dios bendiga también a la familia Calderón, nuestra hermana Diana que trabaja en la computadora, nuestra hermana Nora también que estuvo atendiendo ahí, ayudando a las hermanas, hermana Cintia también, gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Rogelio también que estuvo participando el día de ayer. Dios los bendiga, hermano. Gracias por el apoyo que le dan a la obra de Dios. No es la obra, no es de nosotros, la obra es de Dios, gloria al Señor. Y ayer nos estuvimos muy contentos allá en el servicio, hermano, gloria al Señor. Nuestros jóvenes cantaron allá, tocaron, mi esposa, nuestro compañero también, las jóvenes con el hermano Adrián, que nos estuvieron apoyando. Fue una bendición, gloria al Señor, el culto juvenil allá, hermano, gloria a Dios. Amén. Y Dios nos ayuda, o sea, pero le digo que me ayude, hermano, porque sí necesito que usted interceda a Dios por mí para la palabra, porque esto que vamos a ver va a ser un poco pesado, hermano. Va a ser pesado, pero creo yo que si nosotros hemos creído en Jesús, debemos de permanecer en su palabra, porque ahora sí vamos a ser verdaderamente sus discípulos. Y esa palabra, de la cual es la verdad, nos va a hacer libres. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, una mañana más, Señor, un domingo más que estamos aquí, Señor. Así como nos has ayudado domingo tras domingo, Señor, a compartir tu palabra, te ruego, Señor, que nos ayudes esta mañana también, Señor. Ayúdanos a serte fiel, a comprender, a entender tu palabra. Todo te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Ayuda a mis hermanos, Señor, y bendígales. Amén, gloria al Señor. Y aquí vamos a empezar. Aquí empieza el conflicto. Cuando venimos al Señor, hermano, cuando venimos al Señor, nos apasionamos de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? Nos apasionamos de la palabra de Dios. Versículo que mirábamos como si fuera un ramo de rosas que Dios nos daba. Como un olor que nos... Mira lo que dice la palabra aquí. ¿Cuántos no experimentaron eso, hermano, en la palabra de Dios? Un enamoramiento de Dios, hermano, que nada ni nada nos podía separar, hermano. Nada ni nada nos podía apartar. Nos querían separar de otra manera nuestros amigos, nuestros familiares. Loco, fanático, ¿a poco te hiciste aleluya? Nos querían separar de una y otra manera, pero no lo lograron. ¿Por qué? Porque poníamos nuestra vista en esas palabras, hermano, y gloria al Señor hacía efecto en nuestra vida. Y lo que el Señor nos dijera, gloria al Señor, sí, amén, Señor, lo voy a hacer. Pero en el paso del tiempo, después de un mes, después de un año de caminar al Señor, después de 2 años, 3 años, 4, 5, 10, 15, 20, 30 años de caminar al Señor, ¿qué ha pasado el día de hoy? ¿Qué ha pasado el día de hoy? Y fíjense, lo que no se le olvide a quién Jesús les está hablando. Les está hablando a los judíos que habían creído en Él. Esos no se les olvide porque todo este pasaje de ellos va a tratar. Y eso es un rasgo que nosotros como discípulos del Señor debemos de tener. Que tenemos que tener nosotros una pasión por la Escritura, una pasión por la palabra de Dios. A veces llega la palabra de una manera pesada a nuestra vida porque la palabra nos dice que debemos de hacer tal y cual cosa, debemos dejar de hacerlo. O la palabra nos viene y nos dice que debemos de hacer tal y tal cual cosa y se nos hace pesado. ¿Por qué? Porque probablemente esa palabra que estamos escuchando nos va a sacar del confort que estábamos, nos va a sacar de nuestra comodidad que estamos. Y muchas veces esta carne dice, hey, no,
nos salimos fuera de lo que la Escritura dice, que no estamos permaneciendo en la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Cuando vienen bendiciones, hermano, gloria al Señor, sí, amén, lo creo, venga Señor, venga tu reino, gloria al Señor. Pero cuando Dios nos habla por medio de una palabra o por medio de un hermano, y nos cae como un balde de agua helada, hermano. Señor, ¿cómo? Pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? Ya empezamos a poner esa traba de que, espérate, esa palabra como que mientras todo estaba jajaja, jiji, todo está bien, pero mientras vienen los llantos y los lloros y los quebrantos, como que rechazamos esa palabra. Cuando ya viene que tenemos que hacer un compromiso con Dios, y cuando ya viene que tenemos que comprometernos con Dios, entonces ya como que la comodidad, el tiempo que teníamos para nosotros mismos, como que sentimos que se empieza a invadir esa privacidad de nuestra vida, como que empezamos a pensar de que el tiempo que estamos dedicando a la obra de Dios o a la palabra de Dios es mucho el tiempo, y empezamos a pensar de que el tiempo de la venida a la iglesia que es mucho. Es cuando ya, hermano, la palabra se nos está haciendo pesada. Y eso, hermano, es cuando ya empezamos en un hilito como que ya no a permanecer en la palabra de Dios, como un hilito de ya ir en una decadencia, hermano. Es como que estar ahí nomás así de balanceándose en una cuerda, cuando la palabra empieza a hacerse pesada en nuestra vida. Ya como cuando ya estás ahí, hermano, como que está entre que te sueltas de las cadenas o en que te atas a las cadenas. Porque después dice la palabra, y esa palabra los va a hacer libres, porque van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Y es como si hubiera unas cadenas que nos estuvieran jalando por un lado, pero por otro lado el Señor está cortando esas cadenas. Si permanecemos en su palabra, somos libres. Pero si no, es lo que empiezan a debatir aquí en todo ese pasaje, en todos esos versículos, hermano, hasta el versículo 47. Y vamos a analizar poco a poco. Entonces, quiere decir que en la palabra, que en el caminar de Dios hay dos tipos de creyentes. Aquellos que se entregan de una manera total a la palabra de Dios y son verdaderamente los discípulos del Señor. Aquellos que se entregan y permanecen en la palabra de Dios, aquellos son considerados los discípulos del Señor. Pero hay otros que creen, ponga atención en esto, hay otros que creen pero no permanecen en la palabra de Dios. Creen que hay un Dios, creen que Él se sacrificó por nosotros, creen que Él murió por nosotros, lo creen y lo confiesan. Pero ya cuando viene la palabra de Dios e invade la privacidad de ellos, e invade la comodidad de ellos, es cuando empiezan a, espérate, yo creo, pero esta palabra no es para mí. Yo creo, pero. Entonces, estamos viendo dos tipos de creyentes: los realmente que son discípulos y los creyentes que son simpatizantes nomás. O me agrada la iglesia, o me agrada escuchar la palabra de Dios, pero cuando viene esa palabra que nos va a comprometer, como que allí yo no entro. Y eso no debe de ser. Debemos de ser de los que aquellos que permanecen en la palabra para ser verdaderamente sus discípulos, porque nosotros permaneciendo en esa palabra, la cual es la verdad, nos va a hacer libres. La otra es que creamos y no permanezcamos en su palabra. Creemos. O sea, mire, hay dos tipos de enseñanzas que se nos da a nosotros. La enseñanza de Dios acerca de nuestra salvación, acerca de lo que Él vino a hacer, acerca de las promesas que Él nos da, acerca de la esperanza que hay en Él, y también la enseñanza de lo que nosotros debemos de hacer. ¿Me entiendo? No me explico. Hay una enseñanza que se nos da de lo que Él vino a hacer por nosotros. Vino a morir por nosotros, nos llama a sus hijos, nos sana, nos liberta, todo eso. Ahí está la enseñanza que es bienestar para nosotros. Pero cuando viene la enseñanza acerca de lo que nosotros debemos de hacer, es cuando empezamos
pensaba. ¿Sí me entiendo? No me explico lo que le digo. Está la enseñanza de que los beneficios que recibimos de parte de Dios, pero está la enseñanza de lo que nosotros debemos de dar para atrás. Y cuando viene la enseñanza esa de lo que nosotros debemos hacer para atrás, es cuando viene esa barrera que se forma. Y ¿sabe qué, hermano? Le voy a decir una cosa. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Y hay un porcentaje muy mínimo de aquellas personas que les gusta más lo agrio que lo dulce. Por lo regular nos gusta, ¿qué más nos gusta a nosotros? ¿Lo agrio o lo dulce? ¿Qué le gusta más? Y usted lo nota. Ay, esta está naranja. ¿Verdad? Lo ácido. O cuando está la naranja dulce. Deliciosa. Cuando usted agarra el azúcar, no pasa nada, es algo suave a nuestro, ¿verdad? Pero cuando ya agarra usted el tajín, hasta que le empiezan a torcer los ojos, ¿verdad? O cuando agarra sal, hermano, y como que, o cuando agarra ya otro chilito, o sea, ya, pero cuando está dulce la cosa, no pasa nada, no hay un efecto que hagamos para atrás. Pero cuando hay algo fuerte, algo agrio, como que hay, ¿verdad? Y eso lo vemos comúnmente en los niños. A los niños usted les da azúcar, ¿no? Pues son felices. Pero les pone poquito limón y ¿qué hacen? ¡Ay! Y nosotros lo comprobamos con la niña que tenemos nosotros. Hombre, le damos sandía, lo que sea, todo lo que no se comida de perro se come ella. Pero hacer que un pedacito de limón, ni lo voltea a ver. Se va. La palabra de Dios, hermano, así es. Mientras vienen las bendiciones, mientras vienen las promesas buenas a nosotros, lo que Dios está dándonos a nosotros, gloria a Dios, todo venga. Pero cuando se requieren compromisos que nosotros debemos de hacer, ¿qué es más fácil? ¿Permanecer en las promesas que nos ha dado o permanecer en los mandamientos que nos ha dado? ¿Qué es más fácil llevar? No sé si me entienden la pregunta o se los confundí. ¿Qué es más fácil, hermano? ¿Cuándo es más fácil permanecer en Dios? ¿Cuando las promesas vienen y gloria a Dios, puro bienestar? ¿O cuando la Biblia nos dice, hey, toma tu cruz y sígueme? Tienes que negarte a ti mismo. Oye, pero tengo que hacer, no puedo. Entonces, permanecer en la palabra de Dios no quiere decir exactamente que permanezcamos en las promesas, porque eso por default estamos permaneciendo porque nos agrada. Pero el permanecer en la palabra es la palabra que se nos habla, el mandamiento. El mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento y el más grande que hay. Y amar a tu prójimo como a ti mismo es el segundo gran mandamiento. Ahí se resume la ley y los profetas. Entonces, lo que Jesús le está dando, ustedes tienen que permanecer en los mandatos que les voy a dar a ustedes. En las promesas es fácil llevarlas. Los mandatos son los difíciles de llevar. Las promesas son fáciles de manejar, hermano. Gloria al Señor, sí, amén. Yo tengo una promesa de una corona, gloria al Señor. Tengo promesa de que voy a ser sano. Tengo promesa de que tú me vas a sustentar. Pero cuando viene que tienes que despojarte de ti mismo, cuando viene que tienes que tú dominar esta carne, ya eso es permanecer en eso, es lo difícil. ¿Me entiendes? No me explico. Eso es lo difícil. Entonces, ¿a qué enseñanza, a qué palabra le decía Jesús, hermano, que tenían que permanecer? A la palabra de los mandamientos que Él les estaba dando. Y lo vemos, hermano, en el monte de las bienaventuranzas, cuando nuestro hermano vino 2 veces, nos ha predicado, de todos los mandatos que se nos dan ahí. Y el último termina diciendo, si tú escuchas esta palabra y obedeces, eres comparado a un hombre que formó su casa sobre la peña. Vinieron vientos, tempestades y su casa no cayó porque estaba fundado en algo sólido.
Pero si tú esto lo pasas por alto, dices, no es para mí, esto no es para mí, yo no lo quiero cumplir. Tu vida es comparada a un hombre que fundó su casa sobre la arena, vinieron los y destruyeron aquella casa. ¿Por qué? Porque no tenía un fundamento. El tener un fundamento, hermano, es basarse nuestra vida en los mandatos de Dios. Porque que Dios nos dé un mandato y cumplirlo es refugiarnos en Él, porque Él va a pelear por nosotros. El recibir una promesa, hermano, es... ¿Qué dolor hay en eso? Dolor hay cuando hay que... Y esa era la predicación del día viernes, hermano, se me escaparon. El título es mejor dar que recibir. Hay más beneficio, fíjese en esto, hay más beneficio en cumplir la palabra de Dios, sus mandatos, que en recibir, hermano, las bendiciones de Dios en esta vida. Yo por eso lo he dicho, si Dios no nos bendice en esta vida, ¿qué importa? Si Dios no nos bendice en esta vida, no pasa nada. Pero si Dios, hermano, nos lleva de la mano a la vida eterna, es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor. Si Dios no nos bendice aquí, si Dios no nos sana, ¿qué importa? En 60 años, 70, 80 años, hermano, ya no vamos a despojar del problema. Y vamos a recibir un incorruptible. Si Dios, hermano, no nos dio economía en este mundo, ¿qué pasa? 70, 80 años, no hay problema. Mis pies van a caminar sobre calles de oro. ¿Sí me entiendes? ¿No me explico? ¿Qué importa, hermano, que no nos recibamos nada? Ahora, que si Dios, hermano, que su misericordia nos bendice, ¿quién va a decir que no? Y nomás le voy a dar una entradita así, hermano, de la predicación del día viernes que iba a tener, que les iba a dar. Cuando alguien viene y nos da algo, no hay ningún problema, ¿va? No hay compromiso de nada. ¿Ok? Véngase tu reino, decimos a veces, ¿verdad? Gloria a Dios, gracias por este regalo, por lo que sea. Pero eso no es natural, sentir ese sentimiento de cuando alguien nos da algo, sentir ese sentimiento, ¿va? Eso es lo normal del ser humano, es lo normal del ser humano. Pero lo que debe ser normal para el Hijo de Dios es que cuando vemos necesidad, si alguien dice la Biblia viene y te pide prestado, no le guste prestar. Si alguien quiere que camines una milla con él, camina dos. ¿Qué es lo más difícil para la carne? ¿Recibir o dar? ¿Qué es lo difícil, hermano, el permanecer en la palabra? ¿El que recibir las bendiciones o el cumplir el mandato de Dios? Ese es el problema. A eso Jesús le estaba diciendo a los judíos ahí que habían creído en Él. Si ustedes permanecen en las palabras que les he hablado, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hermano, que nosotros tengamos la promesa de la vida eterna, eso no nos va a libertar de nada. Es una promesa, gloria a Dios. Pero el que nosotros nos permanezcamos en hacer los mandamientos de Dios, eso nos va a librar de las ataduras del pecado y nos va a hacer libres. Por eso los discípulos, por eso los judíos empezaron a debatir con el Señor. Bueno, espérate. Creemos en ti. Pero el versículo que sigue, el 33, lo voy a leer desde el principio otra vez, del 31, hermana Diana, por favor. Esto está muy interesante, y vuelvo a repetir, hay dos tipos de creyentes, aquellos creyentes, hermano, que creen en el Señor por las promesas que tienen, porque sirven al Señor por las promesas que tiene, por las recompensas que tiene, pero cuando viene la exhortación, cuando viene el mandato, es cuando dicen, hey, espérate, yo no soy de aquí. Creo en el sacrificio, creo en sus promesas, pero cuando ya viene lo que tengo que yo hacer, es cuando... Y están los discípulos, los creyentes que son discípulos, los cuales, hermano, permanecen tanto en la promesa
como también en el mandato. Y como le digo, hay dos enseñanzas. Uno es la enseñanza del bienestar hacia nosotros y otro es lo que nosotros debemos de dar para atrás. Dios me permita abarcar este rasgo que tenemos que tener de ser nosotros, de ser amantes de la palabra de Dios. Ese es un rasgo que debemos tener. Y el otro rasgo que debemos de tener es amarnos unos a otros. Y el tercer rasgo después se lo voy a decir. Pero aquí vamos a continuar con esto. Vamos a empezar desde el principio de una vez. Otra vez, perdón. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, no a los que no habían creído, a los judíos que habían creído. Si ustedes que habían creído en Él, en las palabras de Jesús, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron los judíos, ¿verdad? A los judíos estaban: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices serán libres? Hasta ahí todo está bien, ¿verdad? Pero esto se va a empezar a tornar así como empieza la discusión en la casa, que empieza por poquito y empieza el problema, hasta que se andan queriendo divorciar en un momento así. ¿Cierto o falso? De algo sin chiste, de algo que no tenía nada que ver, hermano, nomás porque no le gustó el canal que estaba en la televisión. Ayer empieza el conflicto y el último ya se quieren hasta divorciar. En media hora, en menos de media hora, en 5 minutos, 10 minutos. En menos. Entonces, ¿por qué? Porque empieza como no se empiezan a poner de acuerdo, empieza a acalorarse todo y al último, bueno, pues aquí le quitamos la raya y tú agarras para tu rancho y yo para mi rancho. Pero eso no debe ser así. Si nos ponemos a analizar y ver, espérate, yo estoy aferrado en algo que no tengo razón. Le voy a comentar algo, pero no quiero que se ofendan las hermanas. No quiero que se ofendan las hermanas. No se ofendan, por favor. No, ¿se las cuento o no se las cuento? Puede más la curiosidad, ¿verdad? ¿Se las cuento o no se las cuento? El hijo se acabó de casar el hijo. Y duró 2 meses, 3 meses de casado. Y así empezó a vivir 2, 3 meses, 1 año. Y pues conflictos de los matrimonios. Todos tenemos conflictos en el matrimonio. No me diga que no. Todos, no me diga que no. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermano Rogelio? Hermana Nora, dígame. Hasta nos miramos muy buenas gentes aquí, hermano, todos, pero tenemos problemas en el matrimonio. Todos, hermana Mirna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos problemas en el matrimonio, hermano. No estoy levantando falsos, hermano, gloria al Señor. Estamos diciendo la verdad. Todos tenemos problemas en el matrimonio, ¿va? Y este nuevo matrimonio no era la excepción, tenían conflictos. El joven con la joven peleando ahí. Pero de repente algo raro pasó. El hijo agarra el teléfono. Papá, sí, hijo, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Mi esposa me dijo que tenía razón. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago en este caso? Dijo conmigo que tenía razón. ¿Qué hago en este caso? ¿Qué hago? Y le dijo, papá, hijo, pon atención, es una trampa. ¿Qué hago? Le dije, ¿qué hago? Quédate callado, no digas nada, no te vayas a ningún lugar, quédate tranquilo, porque es una trampa. Es porque se ríe nomás. Pero a veces nosotros los varones, hermano, ponemos también en nuestro macho que no nos queremos bajar, hermano. Yo tengo razón. La situación aquí
que los judíos estaban hablando, hermano, con el dueño de la sabiduría, con el que inventó la sabiduría, con el sabio de sabios. Los judíos ahí se creían sabios, entonces estaban aprendiendo de Jesús. Entonces Jesús les empezó a subir el tono de la enseñanza a ellos. Les ofreció el plan de salvación, pero cuando ya les empezó a hablar de lo que ellos tenían que hacer, como que ya y empezaron a discutir. Entonces la plática, esta conversación que tenían, se empezó a acalorar, hermano, se empezó a elevar de tono. Ahorita lo va a ver. Porque a veces leemos nomás de que Jesús nos empieza, pero no vemos de dónde inició todo y quiénes eran los que les estaba hablando. Les estaba hablando Jesús a los judíos que habían creído en Él, a nadie más. Y esta palabra, hermano, que vamos a ver, se les va a hablar a aquellos que han creído en Él. Porque hemos creído en Él, ¿verdad? ¿Cuántos han creído en Él? Hemos creído en Él, entonces para nosotros esa palabra también. Para los que no creen, hermano, pues no hay ningún problema, o sea, pero aquellos que queremos heredar la vida eterna, hermano, debemos poner oído presto a esto. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿De dónde lo sacas? Entonces Jesús le dice: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esas son las palabras que Jesús les estaba diciendo. Que tenían que apartarse de todo aquello, porque cuando vinieron aquellos hombres a ser bautizados por Juan el Bautista, les dijo: primero vayan, hagan obras dignas de arrepentimiento. Entonces al otro vinieron a Jesús y le dijeron: bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer para ser bautizados? Bueno, el que roba, ya no robe más. Tú estabas sentado en el banquillo de los tributos, no cobres más de lo que es justo. El que defraudaba, ya no defraude más. Entonces les empezó a hablar a lo que la carne, en lo que la carne se deleitaba. Les empezó a hablar de eso. ¿Para qué? Para que el espíritu se fortalezca y dominemos esta carne. Pero eso fue lo que no les empezó a agradar a ellos. Ahora, si nosotros cumplimos y dominamos esta carne, hermano, vamos a ser libres por el poder de Dios. Vamos a ser libres, vamos a ser ya no vamos a ser esclavos del pecado. Antes, hermano, hacíamos lo que se nos viniera en gana, como en el tiempo de los jueces, lo que bien nos pareciera. Pero cuando venimos al Señor, ya nos adaptamos a la ley y a la obediencia a su palabra. Y eso es lo que nos va a hacer libres ¿de qué? Del mundo, de la contaminación del mundo, del pecado de este mundo. Y nos va a hacer libres y nos va a presentar justos ante el Padre. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo a estos hombres. Si permanecen en la palabra que les estoy hablando, van a ser libres. Van a ser mis discípulos y van a conocer la verdad y van a ser libres. Ay, espérate, ¿pero libre de qué? Pero no podían pensar estos hombres que lo que les estaba hablando a Jesús era espiritual. Estaban en el mismo caso de Nicodemo, pues. Jesús le dijo a Nicodemo: bueno, ¿cómo puede hacerse eso? ¿Cómo puede el hombre volver a entrar al vientre y volver a nacer? Jesús le dijo: oye, pues te estoy hablando. Le dijo: eres tu maestro en Israel y no sabes esta cosa. Te estoy hablando cosas terrenales y no entiendes. ¿Qué va a pasar si te explico las espirituales? Entonces el mismo caso estaba aquí con esos judíos. Jesús le está hablando de lo espiritual, de la esclavitud del pecado, de lo espiritual. Pero ellos lo agarraban como si algo literal, pues. Lo cual, hermano, era el error que estaban cayendo y no lo podían entender esos hombres. Jesús les respondió: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa. Es lo que el Señor le habló a Abraham. Le dijo: bienaventurado eres. Oye, pero Señor, ¿pero cómo? Pues, ¿cómo soy bienaventurado? ¿Cómo yo soy bendecido si no tengo hijos? ¿Quién me va a heredar? Ese esclavo, ¿cómo se me olvida el nombre de ese? Eleazar, ¿cómo se llamaba? El Damaseno ese me va a heredar.
ese, el esclavo, ¿cómo el esclavo? No, sino un hijo que yo te voy a dar, el que te va a heredar. ¿Por qué? Ahora, por eso está el conflicto ahorita ya, hermano. Me topé con un hombre, lo voy a trabajar el jueves. Un hombre grandote está, por eso no me metí mucho en la Biblia ahí. Hablaba en inglés medio raro, así como nosotros lo hablamos. Y digo, ¿de dónde eres tú? Oh, soy palestino. Y le digo, ¿de Israel, no? No, Israel nos quitó esas tierras. Y yo no dije nada. Dije, ¿por qué? Porque los palestinos están aferrados que son la descendencia de Abraham y que son los que tienen que heredar esa tierra. Pero resulta y resalta que conforme a la ley, conforme no a la ley nomás normal, a la ley terrenal, resulta que un hijo que haya nacido fuera del matrimonio natural no puede heredar. Muere el padre y aquel hijo no tiene, sino los hijos que son criados en el matrimonio natural, normal. Entonces, resulta que cuando está la promesa del nacimiento de que Dios le iba a dar un hijo a Abraham, Sara dijo, bueno, pues, ¿para cuándo no? ¿Para cuándo llega esta promesa? Ya necesitamos el niño, ya. A veces hemos desesperado, ya quiero esto, pues ya tengo la promesa, ¿y por qué no me la dan? Pero tienes que esperar. Tienes que esperar, no, ¿para cuándo? Hay que ponerle fuego, hay que ponerle, ¿cómo dice? Hay que ponerle agilidad, hay que agilizar esto. ¿Sabes qué, Abraham? Mira, ahí está la sierva, ahí vamos a recibir la promesa de Dios. No era lo que Dios había dicho, pero que ellos querían acelerar los trámites, casi dando la mordida por ahí. ¿Sabes qué? Pues ya viene el hijo, mira, quisieron agarrar un shortcut, un atajo. Pero resulta que la mamá de aquel niño que iba a nacer era una mujer esclava, una esclava. Entonces nació aquel hijo y todavía le vuelve a hablar al Señor a Abraham, le dice, hey, no te voy a heredar, te voy a heredar uno que va a salir de tu matrimonio, de ustedes que son libres, no de la esclava. A él también lo voy a bendecir, a él también le voy a dar unas bendiciones, pero no como a Isaac. Entonces el problema que tiene, y es lo que dice la Biblia aquí, el esclavo no puede heredar nada. El esclavo no hereda. ¿Me entendieron esa parte o no me entendieron? Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Hablando de él mismo. Es la misma línea que lleva Jesús. ¿Saben qué? Les estoy hablando la palabra. Si permanecen en mis palabras, van a ser mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad la van a ser libres. Y aquí dice, y si el hijo libertare, serán verdaderamente libres. O sea, lo que Jesús les está hablando es para que ellos llegaran a una libertad del pecado, una libertad espiritual. Y Jesús les dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero me quieren matar, porque había creído en él, pero me quieren matar. O sea, que decía Jesús, bueno, la palabra que les estoy hablando es para que ustedes se les quite ese instinto de matar a la gente, de sentir odio por la gente, de sentir rechazo por la gente, sentir rechazo de aquellos que no creen igual que ustedes. Y mira, hermano, esto lo vemos ay, Dios mío, es un solo Dios, hermano, y un solo su pueblo. Y resulta que porque tú no te vistes igual que otros, tú ya no te ven bien. Que porque tú ya iglesias no se hablan del nombre, hermano. Hay iglesias que son tan celosas, hermano, que si tú no dices o mencionas al líder de ahí, no puedes pertenecer a ellos. Así, hermano. Así, si tú en cada predicación se tiene que mencionar al líder de ese grupo, hermano. Si no, no eres aceptado.
¿Sí me entienden o no me explico? Pero es la misma, es el mismo Dios, hermano, el mismo Dios. ¿Qué pasa, hermano? Ahí es el cambio de corazón que tenemos que tener, pues. Ahora, si nosotros permanecemos en Jesús, vamos a ser libres, pero hay mandatos que cumplir y mandatos de todo, ¿verdad? Pero yo no puedo, hermano, mire, usted ha entendido la palabra, pero yo no puedo obligar a aquel hermano que entienda la palabra porque Dios a mí ya me dio la convicción, y si aquel no se la ha dado, yo no puedo cambiar a nadie. ¿Quién tiene que hacer esa operación? No tiene que ser Dios ahí, y que aquel hombre esté dispuesto a abrir el corazón a Dios y que Dios lo transforme. Si vemos este caso, hermano, este caso de estos judíos, y vemos el caso de Mateo, de Jacobo, de los discípulos que Jesús llevó, eran judíos también, y le dijo las mismas palabras el Señor, pero ¿por qué estos no aceptaron y aquellos se aceptaron? Y volvemos a lo mismo. Hay dos tipos de creyentes: aquellos que se comprometen con Dios y aquellos que creen pero son simpatizantes nada más, que cuando llega el mandato, y yo no, yo por qué, esto no es para mí. ¿Me entienden o no me explico, hermano? He hablado mucho pero no he recibido reacción de ustedes, hermano. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. La razón por qué procuran matarme es porque la palabra que les hablo no tiene cabida en ustedes, o sea, no la aceptan. ¿Y cuántos hermanos cristianos están batallando, no aceptando los mandatos de Dios? No odies, y nos gozamos en eso. No difames, y nos gozamos en el chisme. No seas malicioso. Hermano, tenemos más malicia que los pronósticos. Y no hagas esto y nos gozamos en eso. O sea, ¿qué pasa? La palabra como que no tiene cabida en nosotros, no hace ese efecto, no porque la palabra no tenga poder, sino porque nosotros no dejamos de que la palabra surja efecto en nosotros. Un hermano decía, orando a Dios: Señor, quítame mi orgullo, quítame mi arrogancia. Y el Señor escuchando. Y el Señor le habla al pastor y le dice: ¿saben qué? Espérate. Ese orgullo que tú estás diciendo, tú tienes que quitarlo. Esa arrogancia que tú dices que Dios, tú lo tienes que quitar. Tú tienes que hacer tu trabajo. Porque estamos como si, ok, ya vine al camino de Dios, ahora sí, la promesa es que Dios va a hacer todo por mí, perfecto. No, tenemos que hacer un trabajo nosotros también. Entonces no dijera, carga tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo. ¿Me entiendes o no me explico? Tiene uno que, a veces, hermano, el que nos quiten 5 minutos de nuestro tiempo, y se lo voy a poner así, lo voy a poner a rajatabla, hermano. Mire, así se lo voy a tirar, y como dicen en el video, lo voy a tirar al buche esto. Vamos al trabajo, entramos a las 7 de la tarde. A las de la mañana. Bueno, hermano Joel, hay excepciones, ¿verdad? Hay excepciones, ¿verdad? Hermano Joel. Gloria al Señor. De la mañana. Estamos a las 7 de la mañana, llegan a las 8, las 9, las 10, y en algunos casos dan un primer break ahí, 10 de la mañana. Y luego sigue las 11, las 12 y dan el otro quiebre. Y luego la 1, las 2 y a veces dan otro quiebre ahí. Y llegan las 3:30 y es hora de qué. Pero llega el patrón y le dice: ¿sabes qué? Mira, necesito que hagas esto rápidamente aquí, ¿qué te parece? Sí, te ayudo. Nos tardamos 10, 15, 20, una hora ahí. Y la hermana: ¿dónde andas? Eso fue de más, fue de más. Lo que vamos ayudando allá. Al final de la semana recibimos una recompensa, a veces una hora extra, ¿ya? A veces 2 horas
trabajas 3 horas extras, 4 horas extras. A veces son 40 horas extras, lo que sea. Pero cuando Dios nos pide 5 minutos, hermano, cuando Dios 5 minutos nomás de tu tiempo, 5 minutos de tu tiempo nomás, 10 minutos de tu tiempo, media hora de tu tiempo, 1 hora de tu tiempo, ya como que, hey, espérate, estás invadiendo mi tiempo. El pago que vamos a recibir de eso es mucho más grande que cualquier pago que se nos dé aquí en esta tierra. Mucho más grande. Pero nos podemos quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas de overtime. Nos van a pagar. Pero dice la Biblia que no hay nada que hagamos nosotros que no seamos recompensados. Pero cuando el predicador se pasa por 5 minutos después de las 9, pero ese mismo predicador no dice nada cuando usted llega 5 minutos tarde. Ay, Señor. Ese mismo predicador, hermano Polo, hermano Víctor, no dice nada cuando usted llega media hora tarde. O sea, aquí se puede decir unas por otras, ¿no? Pero en el trabajo, usted no puede llegar 5 minutos tarde ni 10. Bueno, 15 la tolerancia, ¿va? Y hay un warning ahí. Y para salir, quédate 15 minutos. Nos quedamos. ¿Por qué esa diferencia tan grande? ¿Me entiendo o no me explico, hermano? ¿Será que la palabra no haya cabida en nosotros? Es ahí donde la Escritura nos dice, hermano, que permanezcamos en ella. Porque el aferrarnos en Dios, aferrarnos en su palabra, es lo que nos va a hacer libres, hermano. Nos va a hacer libres. ¿Cuánto nos cuesta desprendernos de algo, hermano, que nos ha costado? Mire, ayer que me puse a ponerle esa cosa al troque, dije, pues oye, ¿dónde están los tornillos para poner la tapadera? Ahí está una bolsa. Y abrí la bolsa, hermano, gloria a Dios. $1, $2, $3, todo lo que tenía mi esposa en una de las cajas ahí en el troque. $4, $5. Y salió el cincuentón. Uno de 50 salió. Mira, dije lo que salió aquí, le digo, ya no me hizo caso, bueno, lo embolsé. Así quedó. Lo recibí de gracia. Yo no contaba con ese dinero. Yo no sabía ni que estaba ahí. Bueno, ¿verdad? Pero ayer, cuando venimos aquí, hermano, cuando venimos aquí a subir los instrumentos, me agarró uno quemarropa ahí, hermano. Uno, ¿sabe qué, paisa? Dice, acabo de llegar, dice, pues quisiera ver si me puede apoyar con un taco. Y ya le iba a decir en otra. Ya me sentí el bonche bien de ahí, de los que había agarrado allá. Y le di los $5, ahí te va, le dije, oh, muchas gracias. Voy a venir, no te comprometas a hacer algo que no vas a poder, le dije. No hables a la ligera. Pero lo recibí, gloria a Dios, pero cuando se tocó te lo tuve que dar, ¿no? La palabra me revolvió, pero lo tuve que dar. Pero cuando recibimos algo, es muy fácil recibirlo. Sentimos como un bálsamo, pero cuando trata de dar, en el trabajo puede pasar en el trabajo. A veces lo dice el patrón, levanta sus cosas, vámonos ya. Con las 8 horas pagadas. Gloria al Señor, le hacemos fiesta. Cuando le invito a comer al patrón o lo que sea. Pero cuando nos dicen quédate media hora más. Y en la iglesia, cuando el predicador termina 15 minutos antes, gloria a Dios, qué buena predicación. Cuando el predicador termina 5 minutos tarde, se pasa, hermano, se pasa. Uno piensa, hermano, ando cansado. Llegamos a la casa y se nos quita el sueño. Pásalo, padre. Gloria al Señor. Los que no tienen televisión, por gloria a Dios, Dios los bendiga. No sufren con ese problema.
Versículo 38. Yo hablo lo que he visto. Ahora, no se le pierda de vista que les está hablando a los judíos que habían creído en Él. Y aquí estamos hablando los que hemos creído en Él. Amén. Hemos creído en Él. Todos estamos hablando lo que estamos aquí, los que hemos creído en Él. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y ustedes hacen lo que han oído. Fíjense qué diferencia tan grande. Fíjense. Yo hablo lo que he visto. He sido testigo presencial ocular. He sido testigo. Cuando se va a la corte, hermano. Cuando se va a la corte, fíjese esto. Cuando se va a la corte y hay dos tipos de testigos. El presencial y el que escuchó. ¿A quién le cree más el juez? ¿O cuál es más valioso para el juez? ¿El que vio o el que escuchó? Porque estuvo. Entonces aquí Jesús les dice, hey, yo soy testigo presencial de lo que les estoy hablando. Yo les hablo lo que he visto y ustedes hablan de lo que han oído nomás. O sea, ¿quién tiene más poder cuando hablamos? ¿Cuando nosotros vivimos la palabra? ¿O cuando nosotros nomás somos esos que... y hablamos también? Está como cuando, un ejemplo, va el papá con el niño a predicarle a alguien. Hoy mira pues tenemos que experimentar el amor de Dios, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser amorosos, y el niño jaloneándose por acá, y de repente voltea y le da un manazo. ¿Qué enseñanza está recibiendo aquel hombre? ¿A qué enseñanza le está poniendo más atención? ¿A la que está hablando o a lo que está viendo? ¿A lo que está escuchando o a lo que está viendo? ¿Ya? Al hecho, a lo que vio. Entonces, ¿qué era más poderoso lo que le está viendo Jesús? Es más poderoso lo que yo les estoy hablando porque yo lo vi. Ustedes lo están oyendo y lo están oyendo de generación en generación nada más. Pero yo lo viví, yo lo vi. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y ustedes hacen lo que han oído cerca de vuestro Padre. Pero miren, fíjense lo que pasa. Respondió y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, lo mismo que Abraham hizo, ustedes lo harían. Pero están procurando matarme. Yo que solamente les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo Abraham? Ustedes hacen las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, pero fíjense, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo empezó toda esta plática? Muy suave, ¿verdad? Si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos, van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Y con una simple palabra, una simple pregunta, de ahí inició todo. ¿A qué grado están ahorita aquí, hermano? Ya la plática esta se tornó ya más elevada y Jesús empezó a hablarles cosas más duras a estos hombres que se estaban... Entre más Jesús les hablaba cosas duras, más endurecían en su corazón para no aceptarlo. Jesús les dijo, si vuestro Padre fuere Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y les dice Jesús, ¿por qué no están entendiendo mi lenguaje?
Lo experimentamos en nuestra casa. Lo experimentamos en nuestra casa. Bueno, en su casa también lo experimenta también. La mamá dice: hey, fulano tal, ven. Hey, fulano tal, ven. Hey, fulano, parece que le está hablando en chino uno que no entiende. Nomás en mi casa pasa eso, mano. No me dejes solo, mano. Y cuando escucha dice, ¿por qué yo? No, sí. No, es que si escuchan, nomás que no obedecen. Si están escuchando, pero no obedecen. Y a veces la mamá o el papá les habla por el nombre. Fulano de Abraham, ven. Y parece que le están hablando en otro idioma. No entienden. Y eso es lo mismo que parecía lo que estaba pasando aquí. Dice, ¿ustedes qué? ¿No entienden mi lenguaje? Ah, pero no les hable a aquel que tiene la autoridad en la casa. Hey, haz esto a la primera, vámonos. Y no preguntan ni por qué yo, sino que van y hacen la orden. Pero cuando todo está suave, hey, ven, levántate, hey, cámbiate, hey, ponte los zapatos. Parece que están hablando con... ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, hey, esto, y lo entendemos? Nomás que, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que ser yo? No puedo, no tengo tiempo, no esto, no lo otro. Entonces la palabra no está yendo cabida en nosotros. O sea, Dios nos está hablando en otro lenguaje que no lo estamos entendiendo. O realmente estamos entendiendo, nomás que no queremos actuar a la voz de Dios. Y eso no es permanecer en la palabra que Él nos ha hablado. Ese fue el tiempo, hermano. Versículo 48. 43, ya vio el 8. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Y aquí Jesús sí ya lo sacaron de las casillas, ya les dijo la verdad. Ustedes son de su padre el diablo. Pero ¿cómo empezó todo, hermano? Eran tercos, no estaban entendiendo. Hasta Jesús les dijo, bueno, ustedes ya no entienden, ustedes sí creyeron lo que yo les digo, pero a las promesas, al plan de salvación, pero ya cuando les estoy hablando lo que tienen que cambiar, no quieren hacer caso. Ustedes son de su padre el diablo. Qué fuerte está eso, hermano. Y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Lo que le digo, dos enseñanzas para nosotros. Uno, el bienestar que se nos viene. Las promesas, estar un día con el Señor. De disfrutar una vida de paz y tranquilidad en esta vida. Pero cuando viene la enseñanza, hermano, de la corrección, es cuando nos convertimos ya en simpatizantes y no en discípulos. Cuando viene la corrección es para dejar los deseos de esta carne, los deseos que nosotros tenemos, y nos convertamos en la voluntad que Dios quiere para nuestra vida. Dice, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de Él habla, porque es mentiroso y Él es el padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. O sea, no me obedecen. ¿Quién de ustedes me puede acusar de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyen ustedes, porque ustedes no son de Dios. Está fuerte, ¿va?
Está fuerte. Entonces Jesús les dijo, bueno, ustedes creen a lo que les estoy hablando, para resumirles todo, para ya hacer el receso. O sea, ustedes creen a lo que yo les digo de las promesas y todo. Pero cuando les traigo, junto con eso, lo que ustedes tienen que dejar los deseos de la carne, ahí sí esa palabra no la aceptan, no haya cabida. Cuando viene la verdad y lo descubre, entonces la palabra no haya cabida en ustedes. Mientras que están aquí, ok, les dice Jesús, ustedes ya creyeron en la promesa, a lo que vine, al plan de Dios, ya lo creyeron, perfecto. Ahora, si ustedes permanecen en las palabras que les he hablado, en las palabras que les voy a explicar, en las palabras que les voy a mandar, si ustedes permanecen en esas y las hacen, entonces van a ser mis discípulos. Pero empezaron, bueno, pero, y resulta que el último ya fueron descubiertos como que eran hijos del diablo. Entonces, ¿realmente esos que creyeron eran discípulos del Señor o no eran discípulos del Señor? ¿Por qué no eran discípulos del Señor? Porque no permanecieron en la palabra de Dios. Tristemente, hermano, ayer, hermano, me dolió mucho, pero dije, ni modo, así son las cosas y ni modo. Me habló un hermano, bueno, platiqué con un hermano, él me dijo, hermano, aléjese de ese hermano, me dijo. Fulano, hermano, aléjese de él. ¿Por qué? Porque hay testimonio de ese pastor, testimonio de ese pastor de que no anda haciendo cosas buenas. No anda haciendo cosas buenas, aléjese de él. Entonces, yo meditando, digo, entonces, este pastor, aunque es pastor, si él no está haciendo las cosas bien para su propia salvación, ¿qué está predicando a la grey? ¿Qué le está predicando a los congregantes? ¿Qué les está predicando entonces? O sea, en este caso, para resumir, es que ese pastor no está permaneciendo en la palabra de Dios, ni tampoco la grey. Y eso es una tristeza porque es una congregación. Es una congregación. ¿Sí me entiendo o no me explico? Por eso es un dicho del mundo. Mire, hermano, parece que no, pero hay dichos del mundo, o sea, tienen mucha sabiduría, aunque inventados por el hombre, pero tienen mucha sabiduría. Cada vemos corazones no sabemos. Podemos ver una persona, pero no sabemos cómo actúa. Usted puede verme aquí cómo actúo yo, y ay, hermano. Yo puedo ver usted cómo actúa aquí, ay, hermano. Pero donde nosotros realmente nos desenvolvemos como somos es en nuestra casa, nuestro trabajo, las relaciones con nuestros amigos. Ahí realmente demostramos quiénes somos. ¿Quiénes somos? Entonces, no quiero explicarle más del pastor esto, más no quiero explicarle, pero yo no oro por él, aunque no le voy a decir su nombre, pero oremos por ese pastor. Y por todos los pastores, hermano, que están congregados, que están dirigiendo una obra, hermano, porque créanmelo, no es cosa fácil. Uno se levanta con la preocupación, hermano, cada mañana de orar por ustedes. En la noche se despierta una medianoche y la oración es por ustedes. Está usted necesitado y es un gusto para nosotros ayudarles. Pero cuando hay un hermano que anda batallando, se entristece uno también. Para preparar un sermón uno tiene que prepararse con tiempo. Tanto hermano Víctor, hermano Polo, hermano Rogelio se preparan, hermano, para guiarnos en un esfuerzo. Entonces, ese es el temor que hay en nosotros, hermano, como líderes, de hacer lo mejor para la obra de Dios, para ustedes, hermano. Tratar de que Dios nos dé palabras para que sean edificantes para ustedes. Y continuar hacia adelante, hermano, apoyándonos, ayudándonos en unos
unos a los otros. Entonces, por eso yo le ruego, hermano, que ore también por nosotros, que Dios nos ayude, que Dios nos cuide, que Dios nos proteja, hermano. Y como decía un hermano ayer allá, cuando vea que lo estamos inflando, agarre un picayelos y desinflenos, ¿verdad? Y decían las hermanas ahí en Charra, nomás denos la marca del picayelo, porque los chinos no hacen nada, y de los picayelos chinos, los picayelos chinos vienen sin filo. Así, hermano, Dios les bendiga y vamos a seguir con la ayuda de Dios la otra semana, hermano. Con otro rasgo, que es el amarnos unos a otros. Es un rasgo de un discípulo. El rasgo de un discípulo es permanecer en la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Otro rasgo es amarnos los unos a los otros. Y con la ayuda de Dios la otra semana lo vamos a ver, hermano, gloria al Señor. ¿Ya cuánto llevamos clases de esta semana? Yo dije que hasta diciembre vamos a terminar toda esta serie que llevamos, pero no creo, hermano, bueno. Pero Dios nos ayude, hermano, que estamos escuchando la palabra a fondo y todo esto. ¿Verdad que escuchamos de que, dicen que son de vuestro padre el diablo, pero no sabemos de dónde iniciaba todo, ¿va? Iniciaba que Jesús les está hablando a los que habían creído en Él. Y después se voltearon por acá, hermano. Cuando ya empieza la palabra a sacarle casi como dicen los trapitos al sol, es cuando sale verdaderamente el yo que hay en la persona. Y pues realmente estos hombres se alocaron, hermano. Pero gracias a Dios, hermano, que es una enseñanza para nosotros. Amén. Pues vamos de pie, hermano, del Señor. Vamos a descansar, hermano. Víctor, ¿me toca a usted la apertura? A los 10, a las 12:10 empezamos otra vez. Vamos por terminado la clase de los niños y la clase dominical. Padre, en el nombre del Señor Jesús, gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, esta mañana, Señor. Ayúdanos esta tarde también, Señor. Ayúdanos el día de mañana, Señor, a cumplir tu palabra y permanecer en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, no nomás oidores, Señor. Te ruego que bendigas a mis hermanos, sus hogares, sus trabajos, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante, siéndote fiel, caminando hacia el mismo rumbo, hacia ti, Señor, hacia la salvación. Todo te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, bueno, a las 12:10 volvemos. 12:10. Faltan 11 minutos. Porque hermano, le toca la predicación.